En el día número 12 de 30 días de JavaScript en LeetCode pasamos a una nueva categoría que son las promesas. En el día de hoy se nos pide resolver este ejercicio que es agregar dos promesas. Pero veamos de qué trata el ejercicio. Nos dan dadas dos promesas, promesa 1 y promesa 2, debemos retornar una nueva promesa en la cual la promesa 1 y la promesa 2 tienen que haber sido resueltas con un número y debemos retornar la promesa que resuelva la suma de estos dos números. Antes de pasar a la solución del ejercicio, primero debemos comprender de qué tratan las promesas. De acuerdo a la especificación de MDN, promise en este caso sería un objeto que represente a la eventual finalización o falla de una operación asíncrona y su valor resultante. Parece un poco confuso, pero veámoslo con un poco más de detalle. Imagínate que tú tienes una operación que se va a resolver asíncronamente en el futuro. No sabemos si va a tardar mucho, si va a tardar poco, pero la regla es que esto puede devolver dos casos. Puede resolver un caso en el cual todo suceda correctamente o un caso en el cual falle la promesa. Sin embargo, las promesas pueden tener cualquiera de estos tres estados. El primer estado es pending, significa que este siempre será el estado inicial, es decir, cuando la promesa empieza, queda en pending. Luego, el siguiente estado puede ser fulfilled, que es cumplida, lo que significa que la operación terminó con éxito, o la última es rejected, que significa que la promesa fue rechazada por alguna causa cualquiera. Si viéramos esto en un gráfico, sería algo como lo siguiente. Una vez empieza la ejecución de tu código asíncrono, está en su estado pending. Luego, si tu código finaliza de manera exitosa, es decir, digamos que está resolviendo un API, entonces llega el resultado y queda en estado completada. Y luego el valor es devuelto a una nueva promesa que puede ser encadenada y puede ser resuelta bajo este then. O en el otro caso de que, por ejemplo, estás consultando a un API y el código falla por alguna razón, algún código de error que te llegó al servidor, puedes rechazarla. En este caso puedes tener un error handling, o en caso de que tú retornes la promesa y esta promesa trate de ser llamada con el then, puedes pasar y traer su valor en el catch. Y de esta manera puedes manejar el valor que viene de la promesa. Estas promesas actualmente, si tú miras la documentación, la forma regular de resolver las promesas es usando then. Sin embargo, esto con el tiempo fue generando un problema conocido como el callback hell de JavaScript. Es cuando, por ejemplo, en las promesas, cuando tú pasas el callback, si pasas un callback de un callback de un callback de un callback, terminarás teniendo una función que se anida de esta manera, teniendo muchos callbacks. Para resolver esto, en EMAScript, en la especificación del año 2017, se hizo la implementación de algo que es async. Async es una declaración que se coloca antes de la palabra function o de la función que tú estás declarando, y lo que significa es que la función que tú estás evaluando va a retornar un objeto que es algo así como una async function, y este objeto en sí o esta función en sí representa una promesa. La ventaja de esto es que, por ejemplo, si tú tienes una promesa en esta función o quieres manejar diferentes promesas, puedes resolverlas usando la keyword await, lo cual pausa el código por un momento mientras se resuelve la promesa o sucede algo, y puedes seguir con la ejecución de la función o todas las promesas que tengas acá. Pero bueno, una vez entendemos ese concepto, podemos pasar a la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este caso ya reconocemos que estamos usando esta declaración de async, lo que significa que toda la función que tenemos acá podemos utilizar la keyword await, y tenemos las promesas que nos están pasando. Entonces voy a llamar a esto número 1, voy a usar await aquí, vamos a recibir promise 1, lo cual tendría el número 1, tenemos número 2, await, promise 2, y lo que debemos hacer es retornar la suma de estos dos números. Pero esto significa que una vez yo llamo este await, esta promesa está retornando el valor que estará ya llegando en este caso. Digamos, en el ejemplo que nos dan acá tenemos un timeout en el cual acá se resuelve un 2 y acá un timeout donde se resuelve un 5, así que apenas terminó este await, acá tendría el 2, acá tendría el 5, y finalmente nos queda retornar suma del número 1 y el número 2. Esto significa, de acuerdo a lo que hablábamos en la definición de las promesas, si yo tengo esta async, esta función va a devolver una nueva promesa cuyo valor a resolver será esto que tengo en el return. Una vez envío el código, se pasan los diferentes casos de prueba, parece que todo funciona correctamente, y veamos qué sucede con el envío final. Parece que ha pasado nuestro código y todo muy bien. Bueno, espero que con este video hayas entendido un poco más de lo que son las promesas en JavaScript, y nos vemos en los próximos videos de la categoría de promesas en los 30 días de JavaScript en LeetCode.